Puntos clave de la enfermedad renal crónica. Vamos a empezar definiendo qué es la enfermedad renal crónica. Va a ser una disminución de la función renal con una tasa de filtrado glomerular por debajo de los 60. Y bueno, esto tiene que darse al menos por 3 meses. Entonces, esa va a ser nuestra definición de enfermedad renal crónica. Vamos a decir que es una enfermedad renal crónica terminal cuando la tasa de filtrado glomerular o la función renal ya se encuentre en menos de 15. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Primero vamos a tener pues los principales, ¿no? Los de cada patología. Entonces vamos a tener obesidad, hipertensión, diabetes y tabaquismo. Y bueno, vamos a tener unos factores de riesgo que como que van a perpetuar o que van a ser factores de riesgo para que se perpetúe la enfermedad renal crónica, el cual concretamente es la proteinuria y también la hipertensión arterial. Estos, como digo, son perpetuadores. Y como factores de riesgo adicionales que no son tan comunes, vamos a tener bicarbonato bajo, interleucina 6 y receptor 2 de factor de necrosis tumoral. Esos van a ser nuestros factores de riesgo. Vamos a usar varias fórmulas tanto para tamizaje como para diagnóstico de estos pacientes. Se nos menciona en la guía de práctica clínica principalmente 3. Es CDK-EPI, entonces CDK-EPI. Se nos menciona también Crocov. Y se nos menciona también MDRD. Entonces, CDK-EPI, según la guía de práctica clínica, es la que se tiene que usar en pacientes jóvenes. Crocov va a ser la que usemos principalmente para predecir la mortalidad. Y MDRD va a ser la que usemos en un adulto con diabetes mellitus. Esa va a ser su principal indicación, aunque también nos ayuda en estadios avanzados, con una tasa de filtrado glomerular de menos de 60. Eso va a ser cómo usemos nosotros las distintas fórmulas. Ahora, en cuanto a la clasificación de KDIGO, sabemos que KDIGO nos lo va a dividir en 5 estadios. 6 si contamos el 3 como 3A y 3B. Entonces, vamos a tener una clasificación de KDIGO y una clasificación por la albúmina. Entonces, en la guía de práctica clínica nos menciona KDIGO en el eje de las Ys y la albúmina nos lo menciona en el eje de las X. Y con base a esto vamos a ir haciendo nosotros un pronóstico. Entonces, a ver, vamos a empezar con KDIGO. KDIGO, como digo, va a ir en vertical. Entonces, KDIGO nos lo va a dividir en 1, 2, 3 y 3 lo va a dividir en A y en B, 4 y 5. Entonces, el 1 va a ser un daño renal con una tasa de filtrado glomerular normal. Entonces va a tener una TGF de más de 90. Después el 2 va a ser el único en el que le restemos 30. Entonces si a 90 le restamos 30 va a ser 60 a 90. Ese va a ser el rango. A partir de aquí se va a ir a 15. Entonces del 1 al 2 va a ser el único con 30. Y ya a partir de ahí todo a 15. Entonces 3A va a ser de 45 a 60. 3B va a ser de 30 a 45, 4 va a ser de 15 a 30 y 5 ya va a ser de menos de 15. Esa va a ser la forma en la que nosotros dividamos el KDIGO. Importante saber que en el 4 nos consideramos en valores de prediálisis y en el 5 ya son valores indicativos de sustitución renal, ¿no? Entonces, muy importante recordar estas asociaciones. Y bueno, como les dije también, en el eje de las X vamos a tener la albúmina. Entonces, aquí vamos a tener que la guía de práctica clínica nos lo divide en A1, A2 y A3. Entonces, A1 va a ser una albúmina, una albuminemia más bien, albuminuria, perdón, de menos de 30 miligramos al día. Entonces, menos de 30 miligramos al día. A2 va a ser de 30 a 300 miligramos al día. Y A3 va a ser de más de 300. Y como les dije, esto nos va a servir para dar un pronóstico, ¿no? Sobre todo porque, según la guía de práctica clínica, obviamente, si nos encontramos más pegado al 1 de KDIGO y al A1 de albúmina, va a ser mejor pronóstico. Ya si nos encontramos abajo o ya en el A2, va a ser un pronóstico pues regular. Y ya si nos encontramos, a ver, así lo marca la guía de práctica clínica, ya en los estadios de abajo
o en el estadio A3 de albúmina ya sería un peor pronóstico, ¿no? Entonces, de eso nos sirven estas clasificaciones, para emitir nosotros un pronóstico en cuanto, pues sí, un pronóstico para el paciente basándonos en su tasa de filtrado glomerular por CADIGO y en su albuminemia. Entonces, muy importante, albuminuria, perdón. Muy importante recordar eso. Ahora, un poco en cuanto a nuestra clínica de la enfermedad renal crónica. Tenemos varios síntomas. Tenemos síntomas gastrointestinales como mal sabor de boca, náuseas, fetor urémico, que es uno de los característicos. Tenemos también síntomas como somnolencia o insomnio, escarcha urémica es otro de los característicos. Esta escarcha que va a producirnos prurito, ¿no? Le produce comezón al paciente. Y también, por ejemplo, puede causar hipertensión, insuficiencia cardíaca, anemia. Es una de nuestras principales manifestaciones en cuanto a enfermedad renal crónica. De hecho, es la principal complicación. La anemia también nos menciona desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿no? Esto generado por una disminución del calcio, ¿no? Entonces, ¿qué va a causar la disminución del calcio? Entonces, disminuye el calcio, esto aumenta la PTH. Y la PTH, ¿qué va a empezar a causar? Disminución en la resorción ósea, ¿no? Entonces, la disminución del calcio junto con la disminución de la vitamina D van a ser lo que causen que se active la PTH, y la PTH va a causar que se suba el fósforo. Eso va a ser lo que, parte de lo que tenemos en nuestra clínica. Ahora, en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer con 2 mediciones de la tasa de filtrado glomerular en menos de 60, recordemos, en 3 meses. Entonces, 2 mediciones, parecido como al diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, 2 mediciones de tasa de filtrado glomerular, que tienen que estar esta tasa de filtrado glomerular en menos de 60, y esto se tiene que dar en un periodo de 3 meses. Eso es con lo que nosotros vamos a hacer el diagnóstico. Además, también podemos realizar tamizaje. Este tamizaje va a estar indicado en los pacientes que tengan más de 50 años y que vivan con hipertensión arterial o con diabetes mellitus, o ambas, ¿no? Y bueno, este tamizaje lo vamos a hacer con una albúmina, una prueba de albúmina en orina con tira reactiva, y también calculando la tasa de filtrado glomerular. Como laboratorios generales a solicitar, tenemos la creatinina sérica para calcular justo esta tasa y el cociente albúmina creatinina sérica, ¿no? En la enfermedad renal crónica también vamos a tener marcadores de daño renal. Entonces, marcadores de daño renal, los cuales van a ser albuminuria, anomalías en el sedimento, imagen con anomalías estructurales como un riñón ya pequeño o trastornos hidroelectrolíticos. Y justo aquí es donde cobra importancia la imagen, porque se nos menciona en la guía de práctica clínica que va a estar indicado un ultrasonido a casi todos los pacientes a los 3 meses del diagnóstico de la enfermedad renal crónica o que tengan una mala progresión de la misma. Entonces, esas van a ser las indicaciones de nuestro ultrasonido. Y en este ultrasonido, clásicamente lo que vamos a encontrar en la enfermedad renal crónica es un riñón muy pequeño. Esto exceptuando ciertas patologías como amiloidosis, diabetes o trombosis de la vena renal. Ahí no vamos a encontrar un riñón pequeño. En todos los demás sí vamos a encontrar este clásico riñón pequeño de la enfermedad renal crónica. Muy bien, entonces ahora hablando un poquito del tratamiento, va a depender del estadio de CADIGO en el que nos encontremos, y vamos a tener también medidas generales, ¿no? Entonces, como medidas generales tenemos la dieta hiposódica, que tiene que ser una dieta con menos de 2 miligramos de sodio al día. 2 gramos de sodio al día, perdón. Esa va a ser la dieta hiposódica. Además, para tratar la hipertensión arterial vamos a usar IECAS o ARAS. Recordemos que no se tienen que usar juntos. En el caso de tratar, por ejemplo, la anemia, vamos a dar hierro intravenoso. Y solo vamos a dar eritropoyetina, que va a ser lo que esté faltando en la enfermedad renal crónica cuando tenga una hemoglobina de menos de 10. Esa va a ser la indicación. Y bueno, en caso de que necesitemos diálisis, se va a preferir la diálisis peritoneal antes que la hemodiálisis. Importante recordar esto. Y bueno, nuestra diálisis peritoneal nos puede causar complicaciones, como puede ser la peritonitis, que la vamos a diagnosticar cuando identifiquemos más de 100 células en el líquido pleural, líquido peritoneal, más de 100 células con el 50% de polimorfonucleares.
Eso va a ser como nosotros identifiquemos la peritonitis, además de los datos clínicos, ¿no? Típicos como de abdomen agudo. Los principales agentes van a ser Staph aureus y Staph epidermidis, y el tratamiento va a ser vancomicina o cefepime. Y bueno, vamos a tener criterios para retiro de la diálisis peritoneal, ¿no? De este dispositivo que se coloca. Entonces, estos criterios van a ser una infección por pseudomonas, tuberculosis o algún hongo. Estos van a ser los criterios de retiro de la diálisis peritoneal. Y bueno, como les dije, el tratamiento específico va a depender del grado de CADIGO en el que se encuentre. Entonces, si nos encontramos en un grado 3, vamos a únicamente ajustar los fármacos. Si nos encontramos en un grado 3A, bueno, aquí vamos a ajustar la metformina y evitar AINES. Entonces aquí metformina la ajustamos y evitamos ya a partir de aquí los AINES. Si nos encontramos en un 3B, ya vamos a llevar la metformina al 50% de la dosis que le está indicada al paciente. Y si ya estamos en un estadio 4, ya evitamos AINES, evitamos la metformina y evitamos los bifosfonatos. Algo importante en esta parte también de la anemia, recordemos que solo vamos a darle eritropoyetina al paciente cuando tenga una hemoglobina de menos de 10, es que tenemos que medir esta hemoglobina en el estadio 3, la tenemos que medir una vez al año. Entonces hemoglobina aquí una vez al año. Y cuando ya se encuentren en estadio 4 o 5, vamos a medirla 2 veces al año. Importante recordar eso. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la enfermedad renal crónica. De este lado queda el apunte y sería todo. Muchas gracias.